Esa escritura en sus Biblias y vamos a leer ese texto. Voy a leer de la Biblia de las Américas. Suena un poquito diferente de la Reina Valera, pero no está tan lejos las palabras. Mateo 12, del 1 hasta el 14, dice: Por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Y cuando lo vieron los fariseos, le dijeron: Mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, que no les era lícito comer, ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? Pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Pero si hubierais sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubierais condenado a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí, entró en la sinagoga de ellos y aquí había allí un hombre que tenía una mano seca. Y para poder acusarle, le preguntaron diciendo: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una sola oveja? Si ésta se le cae en un hoyo en el día de reposo, ¿no le echa mano y la saca? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, es lícito hacer bien en el día de reposo. Entonces dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Pero cuando los fariseos salieron, se confabularon contra él para ver cómo podrían destruirle. Hasta allí. Vamos a orar. Padre, Señor, queremos pedirte ayuda para ser iluminados, para poder entender lo que tú enseñas en este texto, lo que Mateo escribió, inspirado por tu Santo Espíritu, y que ahora es necesario que nosotros prestemos atención, Señor, y respondamos a este texto. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Entramos al capítulo 12 ahora del libro de Mateo, y aquí sucede un cambio drástico en la relación entre Jesús y los líderes religiosos de su época, ¿sí? Pero en esta parte encontramos el legalismo, las leyes de hombres, todo eso. Y yo estaba pensando en la introducción para el mensaje de hoy. Y vino a mi mente una memoria de algo chistoso que pasó con un amigo hace años. Y no pongo esta ilustración con la intención de poner a menos la palabra, pero estoy usando sarcasmo al presentar esta ilustración en relación con lo que Cristo confronta aquí, y creo que tiene su lugar. Hace años, cuando yo estaba joven, en Colombia dicen cuando estaba joven y bello, era vendedor en Colombia y con un amigo viajábamos. Entonces nos quedábamos en los pueblos, rentábamos un hotel y ahí estábamos una semana o dos, depende del tamaño del pueblo. Y estábamos vendiendo durante la semana. Y en las tardes, cuando terminábamos de trabajar, nos íbamos a caminar al pueblo. Y los pueblos por lo general tienen un parque en el centro, ahí llega la gente y nos íbamos por allá a caminar. Y a veces cargábamos dos hojas de papel en el bolsillo, porque Mauricio se llama él, era mi mejor amigo. Le decía: Mauricio, juguemos ñongora. Y decía: ¿qué es ñongora? Decía: pues tú y yo juguemos. Entonces arrugábamos el papel y lo tirábamos contra una pared y decíamos, después de que lo tirábamos, yo gritaba: ñongora. Y él decía: no, viñongora. Y yo le decía: no, ese es ñongora. El caso es que empezamos a alegar entre él y yo, era un juego. Y nos inventábamos las reglas del juego en el momento que estábamos jugando y atraíamos una multitud. Y se armaba una multitud alrededor de nosotros y empezábamos a gritar y parecía como que nos estábamos peleando por lo que estábamos haciendo con los papeles. Pero imagínense cómo puede caer un papel para decir qué punta es y qué punta no. El caso es que nosotros hacíamos el escándalo allí. Y lo que notaba es que en la multitud unos tomaban mi lado y otros tomaban el lado de él y empezaban a alegar. Y no, él es el que está ganando, no, él es el que está ganando. Y nosotros hacíamos la fiesta allí porque queríamos desaburrirnos. Pero las reglas las poníamos nosotros, todo lo hacíamos y en realidad era una manera de divertirnos y
manipular a la audiencia. Eso es cuando yo no era salvo. El caso es que cuando entramos a esta escritura, encontramos algo parecido, aunque no es un juego. Ya no es un juego. Encontramos reglas puestas por hombres, encontramos principios establecidos por hombres, encontramos cosas que no tienen sentido, pero son establecidas por el hombre a tal nivel que los que no hacen, como ellos dicen, son castigados y aún muertos. En el contexto de lo que sucedió aquí con los fariseos, en el tiempo del Señor Jesucristo. ¿Sí? Hoy tenemos en general, y me voy a salir de lo que es religión, pero en realidad se maneja casi como si fuera religión. Calentamiento global, por ejemplo, es un término conocido mundialmente ahora. Es una mentira que se inventó alguien de apellido Gore. Fue vicepresidente de Estados Unidos, hizo mucho dinero con eso, le dieron premio Nobel de... Bueno, el caso es que los científicos niegan esto en su consenso, no hay unidad en eso. Pero se estableció en base al calentamiento global leyes, normas, regulaciones, donde las compañías tienen que comprar ciertos tipos de filtros, tienen que tener cierto tipo de regulaciones y tienen que pagar multas si no lo hacen. Es muy común encontrar green o verde y promover, nosotros sí cuidamos el ambiente, pero es basado en una mentira y se usa para discriminar, se logran avances personales, es una fuerza política hoy en día para hacer eso. Y hay muchos otros ejemplos, por ejemplo, la manera como distribuyen el agua aquí en el valle. Y he hablado con Mario, los que trabajan en TD o los que manejan el agua. Hay regulaciones en cuanto a ciertos pececitos. Hablaba con alguien que trabaja, no me acuerdo si era TD o era otra compañía, pero me decía, esos peces ni siquiera son de California. Son unos pececitos que invadieron algunos ríos por allá. Pero le dan más agua a los peces que a la gente. Más agua a los peces que al cultivo. Y nosotros tenemos que pagar con la sequía que hay, las restricciones que hay y las multas que hay. Entonces hay regulaciones, un montón de regulaciones, con cosas que el hombre se inventa, pero que en realidad no tienen el fundamento. El sistema de welfare, por ejemplo. El sistema de welfare es un sistema fundamentado en algo que no es consistente con la necesidad verdadera de las personas, porque todas esas regulaciones lo que hace es mantener a la gente en pobreza, dependiendo del gobierno, les quita la dignidad y los hace personas que no pueden prosperar por sí mismos por poner un sistema de regulaciones en sus vidas que se ve como conveniencia, pero alguien está pagando por eso. La homosexualidad, se han puesto regulaciones, hace poco la Corte Suprema de Justicia puso una regulación sobre todos nosotros, donde hay que aceptar que un hombre, si piensa que es mujer, se mete al baño de mujeres o viceversa, y lo cual habla un montón de circunstancias horribles. El movimiento de liberación femenina es otro. Los animales, se piensa que los animales tienen alma y que tienen el mismo valor que el ser humano, aún hay abogados para los animales. Mucha gente piensa así. Y todo esto está regulado al punto de que hablar en contra de esto no es correcto hoy en día. Y los políticos los usan, sus regulaciones, su lenguaje, los medios para manipular, alcanzar avances políticos que son injustos en este país y en muchos lugares del mundo. Y el origen de todas estas cosas está en el corazón del hombre. Cuando el hombre, como orábamos ahora, en el Salmo 95 dice, si oís hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones, como Israel lo hizo en Meriba, en el desierto. Pero el hombre endurece el corazón contra Dios, pone sus propias regulaciones, no la palabra de Dios, no vive en obediencia a la palabra, sino a su propia opinión, hace sus propias regulaciones y empieza a manipular todo. Es como la ñóngora y la viñóngora, palabra que yo me inventé junto con mi amigo, no significa nada, y en realidad eso es, no significa nada. Todas estas regulaciones no significan nada. Pero la sociedad está atada a estas cosas. Yo no estoy promoviendo aquí, vamos a rebelarnos contra el gobierno. No, nada de eso. La palabra, y hoy lo leímos en Romanos 13, hay que someternos al gobierno, hay que orar por nuestros gobernantes. No estoy hablando de eso. Hay que vivir como buenos ciudadanos. Yo me estoy refiriendo al corazón, porque este texto que estamos estudiando habla es del corazón. Lo que el hombre promueve es el humanismo. Me gusta el término que John MacArthur dice, la estupidez del humanismo, yo mismo lo he adoptado, es estupidez cuando el hombre se quiere poner en el centro, levantarse y poner sus propias regulaciones e ignorar lo que Dios dice. Y ese es el problema que está sucediendo aquí. Así que ahora vamos a verlo
a nivel de la ley de Dios, que es lo que Mateo está narrando aquí. La ley fue dada por el Señor a través de Moisés para la nación de Israel. La intención de la ley era separar al pueblo de Israel, hacerlos una nación diferente de todas las naciones alrededor de ellos. Al darles una ley, Dios les está dando una constitución. Cuando les da una constitución, le está dando forma como nación, los está separando. Dios los escogió, los formó, los llamó. Y esa ley era la clave para definirlos a ellos como la ley o la nación de Dios, que estaba gobernada bajo la ley de Dios. Esta ley, los fariseos, con los años, la corrompieron. Los escribas la corrompieron. Lo hemos visto en los capítulos anteriores, que es el problema que Jesucristo confronta con ellos. Y habían hecho de algo bueno, que era la ley, muy buena para ellos, lo habían hecho algo corrupto. Lo habían hecho algo que liberaba al pueblo de Israel, lo llenaron de regulaciones por su razonamiento y habían hecho un encadenamiento hacia los que seguían, no una libertad. Y los que no hacían como ellos decían, eran perseguidos y muertos. Y cuando llegamos al texto que vamos a estudiar hoy, Jesús ha estado confrontando esto, la corrupción de la religión. Lo vimos en el Sermón del Monte, cuando Jesús predica acerca de la ley. Habéis oído decir, pero yo les digo, está enseñando el significado verdadero de la ley. ¿Sí? Pero aquí Jesucristo, en lo que leímos, tiene que ver con el día sábado, el día de reposo. Cuando llega allí, la confrontación entre Jesús y los fariseos, si hiciéramos una lectura hacia atrás, los capítulos hacia atrás, Jesús empieza a confrontar en general lo que ellos enseñaban de la ley y va ascendiendo, y va ascendiendo. Y cuando llega al día de reposo, Jesucristo le está pegando a la cúspide, a lo máximo, a lo que ellos tenían como lo más alto dentro de la ley, los judíos. Jesucristo está pegándole un nervio aquí al confrontar esta situación. La pregunta que puede venir para nosotros, ¿cómo aplica esto para mí? ¿Qué tengo que ver yo con lo que los judíos hicieron hace 2000 años? Hay una gran aplicación. Ahorita lo vamos a ir mirando despacio para que vean cómo nos ayuda esto hoy en día. Tener cuidado en nuestra relación con Dios. Debe ayudarnos a ver cómo el hombre puede tomar lo más hermoso que Dios le haya dado, lo más bueno, y transformarlo en algo horrendo. Alguien me contaba, no recuerdo quién, que en una parte de México donaron millones de dólares para construir un hospital. Algo bueno para ayudar a la gente necesitada. Buenísimo, ¿por qué no? Pero los gobernantes lo corrompen, se lo roban, hacen otra cosa que no es la intención. Dios provee cosas buenas y el hombre tiene la capacidad de corromperlo. Eso es lo que sucede aquí con la ley. El día sábado, el día de reposo, la intención de Dios era muy buena para Israel, pero los fariseos la corrompieron bastante. Y ver esto nos puede ayudar a escoger entre creerle a Dios, tal y como Él dice, obedecerle al Señor de corazón, o establecer nuestra propia opinión, nuestro propio razonamiento sobre la palabra y escoger vivir como nosotros queremos vivir. Nosotros tenemos que escoger, y este texto nos puede ayudar a venir esto. Tenemos que definir o estar definidos. ¿Cuál camino voy a caminar? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Singular, el camino, la verdad, la vida. Un solo camino, una sola verdad, una sola vida. Pero si yo escucho la palabra o voy a la palabra y digo, no, es que así dice así, pero no, tiene que ser de otra manera. ¿Cómo va a ser así? Ese es el problema que tenían los fariseos. La palabra dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos. Es decir, la persona, oh, yo estoy bien, yo voy bien. Pero dice la palabra, su fin es camino de muerte. Entonces vamos a ver la acusación de los fariseos, la respuesta de Jesús, la trampa de los fariseos. Otra vez responde Jesús e ilustra su respuesta. Y el odio de los fariseos y su intención de matar al Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver la acusación primero, versos 1 y 2. Regresemos allí a Mateo 12, siempre vamos a regresar aquí nuestro texto base. Dice, por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Y cuando lo vieron los fariseos le dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo.
ellos están presentando una acusación contra Jesús. Acuérdense, en el capítulo 10, en el capítulo 11 vimos la duda de Juan el Bautista. Jesús responde a la duda de Juan el Bautista. Jesús acusa a las ciudades que han sido indiferentes al mensaje y a las que no han creído en él. El Señor muestra varias respuestas ante el mensaje de Jesús. Ahora llegamos a otra respuesta, que este es el extremo de la respuesta ante Dios, es cuestionar, es acusar al Señor y a su palabra. Entonces, cuando llegamos allí, Jesús está caminando con los discípulos. Atravesando un cultivo era normal. Los caminos en ese entonces no siempre estaban separados, a veces atravesaban por el medio de un cultivo. Parece que están pasando por un cultivo de trigo porque dice que arrancan espigas y están comiendo. Y los fariseos, cuando ven eso, quién sabe por qué vieron inmediatamente, a lo mejor estaban escondidos detrás del cultivo esperando a ver qué hacía Jesús. Hay gente que es así. Nomás están en la barda, nunca se meten, pero ahí están listos. Nomás están esperando qué se dice, qué se hace, y entonces saltan a decir lo que tienen que decir. Parece que los fariseos están así con el Señor Jesucristo. Inmediatamente le dicen: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. No preguntan, no averiguan, no quieren escuchar de Jesús, quieren acusar a Jesús. Tus discípulos están haciendo algo que es ilegal. Imagínense, usted póngase en su mente, ¿qué de ilegal puede tener comer cuando alguien tiene hambre? La ley de Dios en el libro de Deuteronomio les daba permiso a ellos, porque ellos vivían, acuérdense, la ley de ellos es diferente a la de nosotros, les daba permiso para cuando tenían hambre poder hacer esto. Y los cultivos, cuando uno estudia cómo los judíos tenían que hacer sus cultivos, tenían que cortar en círculo, no podían cortar el cuadro. Entonces cuando cortaban en círculo en las esquinas quedaba cultivo, para la gente pobre podían ir y comer de allí, que es un principio que aplicamos. No use todo lo que Dios le da, deje una parte para los pobres, ayude a los pobres. Entonces ellos están comiendo, es legal lo que están haciendo, pero los fariseos dicen: tus discípulos hacen algo ilegal porque lo están haciendo en el día de reposo. El día de reposo, en la ley de Moisés, era el día sábado, el séptimo día. La semana tiene 7 días, sábado es el séptimo día, domingo es el primer día. Nosotros como hispanos tendemos a pensar que el domingo es el séptimo día, pero este es el primer día de la semana. Entonces Dios le dio la ley en Éxodo 20, versos 8 al 11. Quiero leerla, no vamos a expandir tanto, pero quiero leer allí donde está, en Éxodo 20, versos 8 al 11. Es parte de los 10 mandamientos. Usted se sabe los 10 mandamientos, ¿cierto? Bueno, si no, aquí está, se los puede aprender. Es bueno ponerle número a los versos y diferenciar cuál mandamiento es este y poner los 10. Pero vamos a leer el mandamiento que tiene que ver con el día sábado, que es el mandamiento número 4. Éxodo 20, versos 8 hasta el 11. Y dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda obra, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y el mar, y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó, o lo separó. La intención que Dios tiene allí es exaltar ese día donde Él descansó, donde Él dijo que todo era bueno en la creación. ¿Sí? Dios hizo todo en 6 días literales, y al séptimo día fue cuando descansó. Génesis 2:3 habla de eso, no vamos a ir allí. Y en honor a esto, Él establece un día especial para que su pueblo descanse y lo dedique a adorarlo a Él, para que le sirvan a Él. Y está incluido en los 10 mandamientos. Pero si usted estudia los 10 mandamientos están divididos en 2 partes esenciales. La primera parte, los primeros 4 mandamientos, tiene que ver la relación entre el hombre y Dios. Y los últimos 6 mandamientos tienen que ver entre la relación entre el hombre y el hombre. ¿Sí? El hombre y Dios, y después el hombre, vertical y horizontal. Pero de los 10 mandamientos, 9 tienen carácter moral y espiritual, pero el 4º mandamiento no tiene ese carácter.
Tiene un carácter meramente que tiene que ver con sacrificios, con la ordenanza de cómo presentarse delante de Dios, pero no es de carácter moral o espiritual. Está como separado, que es el del día del sábado. Y es bien interesante. El día sábado, como el día de reposo, nunca es mencionado en el Nuevo Testamento como algo que la iglesia deba de guardar. Jamás. La Biblia no lo menciona. Después del Señor Jesucristo no está. ¿Sí? No está ordenado allí. ¿Por qué? Porque Jesucristo, y ya lo hemos leído, Él no vino para quitar la ley. Jesucristo vino para cumplir la ley. Cristo obedeció toda la ley que Dios le había dado a Israel. Pero Cristo obedeció la ley que Dios les dio a través de Moisés. No la ley que los fariseos habían puesto. Acuérdense la ilustración de Ñóngora. Y se me hace chistoso decir esa palabra porque no existe. Pero me ayuda a mantener la mente en lo que el hombre hace para tapar lo que Dios dice y ponerse el hombre por encima de Dios. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Jesucristo cumplió toda la ley y en el Nuevo Testamento no es requerido guardar el sábado. Es decir, la iglesia puede adorar al Señor cualquier día de la semana. Cualquier día de la semana. El domingo tampoco. Podemos decir es el día ordenado en la Biblia para adorar a Dios. El domingo es el día que la iglesia escogió porque es el día que el Señor Jesucristo resucitó. Entonces cuando el Señor Jesucristo resucitó, todos el domingo se fueron a celebrar. Cristo vive y empezaron a adorar al Señor, a servir al Señor, a crecer en la palabra, a compartir entre ellos. Y vino a ser el día principal. Y la iglesia lo ha adoptado por siglos como el día en que se reúne para adorar al Señor, al punto que toda la sociedad es influenciada por eso. Entonces, no es ilícito lo que están haciendo los discípulos de Jesús. ¿Por qué los fariseos insisten en que es algo malo contra la ley? La razón es que por su interpretación de la ley le habían agregado cantidades impresionantes de detalles de cómo guardar el día de reposo. Acuérdense, el día de reposo era la epítome, la cumbre, lo más alto de su legalismo, lo máximo para ellos, lo que más apreciaban. Y en sus escritos del Talmud, ellos tienen la ley, digamos que tienen la ley, digamos que está digamos que está la ley y este es el Talmud. Entonces toman la ley y el Talmud es la interpretación de la ley. Entonces no leen la ley ya, ellos ya no leen la ley, ellos leen el Talmud. Ellos enseñan el Talmud y ellos exigen el Talmud y en base al Talmud juzgan a los que no cumplen lo que dice aquí, pero no van a la ley. Eso es lo que Jesucristo quiere mostrar aquí. Déjenme le doy unos ejemplos. ¿Cómo guardar el día sábado? Para un judío bajo el Talmud. No puedes caminar más de 2000 pasos en el día de reposo, porque si caminas 2001 pasos, se considera como trabajo, has roto la ley. ¿Y qué hacían con el que rompía la ley de acuerdo a ellos? Los mataban, ¿no? Entonces, lo que ellos están hablando es severo aquí. De acuerdo al Talmud, lo que los discípulos entonces estaban haciendo violaba la ley de ellos, no la de Dios. Porque primero lo consideraban, están cosechando. Segundo, están procesando la cosecha, porque la tienen en la mano. Tercero, están preparando comida para el sábado, porque la tienen que separar. Y cuarto, todo esto sin lavarse las manos de acuerdo a las ceremonias. La ley no dice nada de esto, pero ellos lo habían hecho ley en el día sábado. Miremos un poquito más de ejemplos de qué significaba el sábado para ellos. El Talmud contiene 24 capítulos dedicados exclusivamente a regulaciones y detalles en cuanto a cómo guardar el día sábado. Miremos algunos detalles. Ciertos objetos solo los podían levantar de un lugar público y lo podían bajar a un lugar privado. Si no era así, habían roto con la ley. El problema es que los rabís no se ponían de acuerdo que era un lugar público y que era un lugar privado. Otros los podían levantar en un lugar abierto y ser bajados en una área permitida, una área libre. Pero no había acuerdo entre ellos qué era una cosa y qué era la otra. Se parece a normas y leyes que tenemos hoy en día. No podían cargar nada que pesara más que un higo seco. Un higo seco, ¿cuánto puede pesar? Unos gramos, ¿no?
Es ridículo. Mire, cuando usted lee esto, el detalle que ellos están poniendo, no podían cargar nada que pesara más de un higo seco, pero si pesaba la mitad de un higo, lo podían cargar 2 veces porque no habían roto la ley. No podían comer nada que fuera más grande que un olivo está bien pequeño. Y si alguien probaba un olivo y se daba cuenta que el olivo estaba malo, estaba podrido, lo escupía, ya no podía comerse un olivo porque había probado el equivalente de un olivo. Interesante, ¿no? Tirar un objeto al aire con una mano, si lo atrapaba con la otra, era romper la ley. Tenía que atraparlo con la misma mano. No estoy exagerando. Son 24 capítulos. 24 capítulos donde dice cómo cumplir el día sábado. Un sastre no podía cargar sus agujas el día sábado, no sea que fuera tentado a remendar el vestido de alguien más, y eso era considerado trabajo. No podía hacerlo. Un escriba no podía cargar tinta sino para escribir 2 letras del alfabeto solamente. ¿Cuánta tinta se necesita? 2 letras, es como la E y la S, digamos. Enrique Sarria. No podían escribir eso, porque era considerado trabajo. No se podía lavar ropa, no se podía comprar ni vender, no se podía mandar una carta por correo, no se podía prender un fuego, ni tampoco se podía apagar un fuego, no se podían bañar, porque podía regarse el agua y secarla o limpiar, eso se consideraba trabajo. Una mujer no se podía ver al espejo, no sea que fuera tentada al encontrar una cana y quisiera arrancársela, y eso era considerado trabajo. Miren, hermanos, yo puedo durar una semana leyéndole a ustedes las instrucciones de cómo guardar el día sábado. Ñóngora tiene sentido, ¿cierto? Como que las regulaciones del Ñóngora tienen más sentido cuando leemos algo así. Pero esto es llevado al punto que el que no hace eso lo consideran como culpable de juicio y aún los mataban. Hasta ese extremo llega el hombre cuando la palabra de Dios no es lo que gobierna su mente y su corazón, sino su propia opinión, su propio razonamiento. Ese es el peligro que yo veo aquí, que Mateo nos deja ver al narrar esto, la aplicación. 24 capítulos de regulaciones para guardar el sábado. Era más difícil descansar el día de descanso que trabajar los otros 6 días. Era más difícil. Era complicadísimo. Era una carga pesada. Señor Jesucristo, lo vimos hace unas semanas atrás. Dice, tomad mi yugo que es fácil y mi carga que es ligera, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué habla el Señor Jesús así? Porque es que las leyes de la religión atan a las personas. Los hacen esclavos. Y los hacen esclavos de los que dominan y ponen todas esas leyes. Por eso oramos ahora en el Salmo 95. Señor, ayúdanos a adorarte. Que nuestra adoración sea de corazón, no porque cumplimos, hay que entrar, hay que saludar así, hay que decir esto y ahora hay que cantar esto. No, es de corazón. Es una expresión del corazón, lo que Dios quiere. Algo que fue diseñado por Dios para el descanso de los judíos, lo convirtieron en cadenas interminables de esclavitud. Nadie entre ellos sabía lo que contenían esos 24 capítulos. Se parece como la ley del presidente Obama acerca de la salud. ¿Usted sabe cuántas páginas contiene ese documento? Miles y miles y miles, que nadie sabe verdaderamente lo que contiene eso. Y es lo que regula la nación ahora. Un rabí, para estudiar uno de esos capítulos de cómo guardar el día sábado, duró 1 año completo estudiando un solo capítulo para poderle dar la interpretación correcta. 1 año para leer un capítulo. Ñóngora. Los discípulos de Jesús no estaban violando ninguna ley en el día de reposo. Estaban violando el legalismo de los fariseos. Estaban violando la religión que ellos habían establecido. Pero no era esa la ley de Dios. No era ese el deseo de Dios. Miremos la respuesta del Señor Jesús, versos 3 y 4. Regresemos allí a Mateo 12. Siempre vamos a regresar a Mateo 12. Ese es nuestro texto base. Queremos mirar estos 14 versos. Pero Él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre?
Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. Y Jesucristo está usando sarcasmo para hablarles a ellos aquí. Cuando les dice, no habéis leído, pues imagínense, si tienen 24 capítulos para guardar un punto de la ley, entonces Jesús les dice, ¿no han leído lo que David hizo? Se está burlando de ellos, está usando sarcasmo. Porque David comió los panes que estaban en el templo, los panes que estaban en el templo se ponían en el lugar santo, lo que estaba en el lugar santo solo los sacerdotes lo podían comer o tomar cuando salía de allí. Todos los días ponían pan fresco, 12 panes frescos simbolizando uno cada tribu de las tribus de Israel. El sacerdote entraba al lugar santo y tenía que poner eso, prendían las velas, hacían el saumerio o ¿cómo se llama? El incienso, ¿no? El incienso, para que representaba las oraciones del pueblo de Dios. Entonces David llega con el sacerdote, esto está en el Antiguo Testamento, llega con algunos de sus hombres, está huyendo y le dice al sacerdote, ¿tienes algo de comer? Tenemos mucha hambre. Y le dice, lo único que hay es este pan. Y eso queda registrado, ellos comen ese pan. Entonces al comer ese pan, el Señor Jesucristo dice aquí, comieron los panes consagrados que no les era lícito comer, ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. Y usted dice, entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Cristo está contradiciendo? Los fariseos acusan de que están rompiendo la ley por comer las espigas. Jesús le dice, ¿qué no han leído lo que David hizo? Que eso no era lícito para él, no era legal y él lo hizo. Suena como una contradicción. Lo que Jesucristo está mostrando aquí es que la ley de Dios no fue hecha para oprimir al hombre, sino para liberar al hombre. Y la ley de Dios no podía ser impuesta sobre la necesidad de mostrar misericordia ante alguien que tenía una necesidad legítima, como la tenía David y sus hombres cuando llegaron allí. Eso es lo que Jesús le está mostrando a ellos. Pero ellos no lo pueden ver. Ellos no lo pueden ver. La ley no estaba por encima del valor de una persona. Eso es lo que Jesús está mostrando aquí. Mire, verso 5, sigamos allí. ¿O no habéis leído en la ley? Otra vez el Señor se refiere a la ley. Que en los días de reposo, sábado, los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa. Los sacerdotes tenían que prender fuego. Acuérdese, el Talmud decía no pueden prender un fuego. Tenían que matar animales para sacrificio. Acuérdese, nadie podía cargar algo que pesara más que un higo seco. Y ellos tenían que cargar el animal, ponerlo en la mesa, degollarlo, hacer todo el ritual de la sangre, de mover ese animal y ponerlo en el altar para quemarlo como ofrenda a Dios. Eso era parte de la ley en el Antiguo Testamento. El trabajo que los sacerdotes tenían que hacer era pesado. Y el día sábado, ¿sí saben que el día sábado era el doble de los sacrificios que tenían que presentar? Entonces era mucho más trabajo. Era mucho más trabajo el que tenían que hacer. Entonces lo que Jesús les está mostrando es que su legalismo es inconsistente con el significado verdadero de la ley dada para el día de reposo. Porque Dios permitía que se hiciera todo ese trabajo, porque la intención era adorar a Dios. La ley no estaba por encima del hombre. Verso 6, pues digo que algo mayor que el templo está aquí. ¡Pum! El templo. El Señor Jesucristo usa a David. Los judíos consideraban a David el mejor rey de Israel. El rey al que Dios le dio la promesa que su trono sería eterno. Que siempre iba a haber un rey, había un descendiente eterno allí. Después, el Señor Jesucristo usa a los sacerdotes. Dentro de los judíos, los seleccionados, los separados, los que podían solamente ellos ir delante de Dios representando al pueblo de Israel para hacer los sacrificios. Grande, el Señor le pega duro a lo que ellos consideran en su religión como algo muy valioso. Pero después se va al templo. El templo, un judío por el templo puede matar a otro en ese contexto. Nadie podía decir nada contra el templo. Y Jesucristo les dice, pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. El templo es el orgullo de Israel en este contexto. El templo es lo que los hace completos como nación. Israel ahorita se siente inclusive incompleto sin el templo. Están esperando sacar a los musulmanes para edificar su templo allí. Entonces ellos piensan que entonces van a ser nación. Y así están pensando aquí. Y Jesucristo les dice, algo mayor que el templo está aquí. Wow. Wow. Al decir Jesús eso,
Él se está haciendo mayor que el templo. Mire 2 de Crónicas 6:18. Y deje un dedo ahí, Mateo, o algo ahí para que regresemos ahora. Pero 2 de Crónicas 6:18. Lo que dice el rey Salomón después de que termina de construir el templo. Él dedica el templo. 2 de Crónicas 6:18. Está dedicando el templo, está pidiéndole a Dios que escuche la oración allí en el templo. Y miren lo que dice: pero ¿morará verdaderamente Dios con los hombres en la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. El templo es lo más grande para los judíos. Salomón dice: ¿tú no puedes ser contenido por un edificio? Si los cielos de los cielos no pueden contigo mismo. Ahora vamos y miramos las palabras que el Señor Jesucristo les dice: algo mayor que el templo está aquí apuntando hacia Él. Él está diciendo: yo soy Dios. Él está diciendo: el templo no es nada, el templo no me puede contener a mí, yo soy Dios. Jesucristo es Dios. La declaración que Jesús está haciendo aquí es para que lo hayan apedreado en ese momento por la religión que ellos defendían y no querían al Mesías. El Mesías le está diciendo: aquí está el Mesías, aquí está el Salvador, aquí está la promesa de Dios, aquí está la libertad de Israel. No es sus leyes y su legalismo y su religión, es Jesucristo, es el Mesías. Él es el que les trae libertad y descanso, es Jesucristo. Algo mayor que el templo está aquí. Se hace igual a Dios. Wow, Jesucristo de veras está confrontando la religión de los fariseos, le está pegando a lo más profundo que le puede pegar, lo más duro que le puede pegar. Ellos habían, con su sistema perverso, cargado, esclavizado al pueblo. No amaban a Dios, no honraban a Dios, honraban su propia religión, su propia tradición, pero no a Dios. Jesucristo está confrontando esto. Y lo que más les duele a ellos lo usa. No para decir para que se les quite, no, pero Jesús les está enseñando. La intención del Señor Jesús es que ellos se quiebren al ver que su sistema en realidad no es nada y vengan a Él. Pero no es lo que pasa con ellos. Él los venía a rescatar de su tradición, de su pecado, de su religión, pero ellos preferían su propio sistema que arrepentirse y doblar su corazón ante el Señor. Esta confrontación es otra oportunidad más para que vean lo inútil de su esfuerzo humanístico y conozcan que en Jesús está la salvación. Usted puede ver en su propia vida. Usted puede hacer todo el esfuerzo que usted quiera. Usted puede tratar todo lo que usted quiera. Yo lo traté para cambiar, para acercarse a Dios. Pero todo lo que va a conseguir es llegar a la misma carga, volver al mismo lugar y encontrarse con la misma situación. Cristo se está presentando como el único que puede solucionar el problema que ellos tienen, el problema del corazón, y nadie puede cambiar el corazón, nadie, solamente Jesucristo. Los sistemas del hombre, nuestro razonamiento no logran nada, no sirven para nada delante de Dios. Es necesario venir a Cristo. Pero ellos estaban ciegos y solamente querían ver su propia justicia. Entonces Jesús se mueve de lo visible en su religión y se va todavía más al corazón. Verso 7. Él dice: pero si hubieras sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubieras condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Como que le pone el último clavo a su religión allí, cuando el Señor Jesucristo hace eso. Dice: el deseo de Dios es el corazón de su pueblo. Dios quiere el corazón de su pueblo. Levítico 19 no vamos a ir allí, pero cuando estudiamos la ley, el centro de la ley de Dios, cuando está dada en el libro de Levíticos, es el corazón. Es el corazón. Termina hablando del corazón. Todas esas cosas externas que se hacen es para llevar el corazón a amar a Dios y amar al prójimo. Los rituales no salvan a nadie. La religión no hace nada por el hombre. El legalismo solamente lo esclaviza. Pero si hubieran obedecido de corazón la ley de Dios, en lugar de poner todas sus regulaciones, hubieran crecido en misericordia, en lugar de crecer en legalismo.
Misericordia quiero y no sacrificio. Para nosotros, ¿de qué sirve estar aquí cada domingo, hacer todo lo que hacemos, decir todo lo que decimos, cantar todo lo que cantamos, orar todo lo que oramos? Si es solamente un sacrificio, pero el corazón no está allí. Dios quiere el corazón. ¿De qué servía para ellos ser tan meticulosos, tan detallados, con tanto reglamento, si no podían mostrar compasión? Pero más bien estaban listos para acusar, estaban listos para condenar. Y lo habían hecho con muchos inocentes. ¿Inocentes de qué? Inocentes de romper la ley de Dios. No habían roto la ley de Dios. Habían roto su legalismo. Habían sido condenados por eso. Y el Señor les dice, no hubieran condenado a los inocentes si usted hubiera mostrado misericordia antes que sacrificio. En realidad, ellos no estaban haciendo actos de misericordia. Ellos no eran compasivos en sus corazones. Era su legalismo, su religión, su tradición lo que les importaba. Y para afirmar la autoridad con que Jesús hace esto, mire lo que dice en el verso 8, que ya lo acabo de leer, dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo? Si ellos han escrito 24 capítulos para explicar cómo guardar el día de reposo, es más, nadie los entiende. Ahora, el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo, es decir, Él está por encima de todo esto, aún por el día sábado. Otra vez está afirmando que Él es Dios, mayor que el templo, mayor que el día de reposo. Dos cosas, el templo y el día de reposo fueron diseñados para que el Señor fuera honrado a través de esto. Pero Él dice que Él es superior a eso. El mismo Dios está entre ellos, Emmanuel, Dios con nosotros. Él es el cumplimiento de la ley. La sombra de la ley que traía el día de reposo, el templo y las leyes y los sacrificios estaba siendo quitada porque Cristo está cumpliendo toda la ley y mostrando, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías, el Salvador. Yo soy el reposo. Jesucristo es el reposo, es el descanso. Tomad mi yugo que es fácil, mi carga que es ligera y hallaréis descanso para vuestras almas. Él es el reposo. El Señor del sábado había llegado. Ya no necesitaban el sábado. Por eso el Nuevo Testamento no requiere que se guarde el sábado. Esto lo explica claramente. Cualquier día es libre para apartarlo para el Señor si la intención es honrarlo a Él. Como dije antes, la iglesia estableció el domingo porque es cuando el Señor resucitó, pero no podemos ¿cómo se diría? Sabatizar es decir el sábado, no podemos dominguizar, me estoy inventando la palabra aquí. No podemos juzgar a otra persona porque no adora a Dios el domingo, ¿cierto? Domingueros o dominguear, quién sabe cómo sería eso. Pero el punto es que no podemos hacer una ley, lo que podemos mirar es, ok, Dios ha bendecido ese día, no hay necesidad de cambiarlo si es el día que podemos. Pero si viniera una persecución para la iglesia y nos prohibieran adorar a Dios el domingo, cualquier día de la semana es apropiado. Si la intención es la misma, ir no por cumplir un reglamento, una ley, sino por llevar el corazón rendido ante el Señor. Miremos ahora la trampa que los fariseos le ponen al Señor Jesús. Ese es mi segundo punto, versos 9 al 13. Allí en Mateo 12. Pasando de allí, entró en la sinagoga de ellos. O sea, Jesús les dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, no espera que respondan, sino que camina y se mete en la sinagoga. La sinagoga es el centro de enseñanzas, donde estudian la ley, donde enseñan la ley, donde es el que puede entrar en la sinagoga es parte de la sociedad judía. Si alguien no puede entrar en la sinagoga, no es parte de la sociedad judía, es uno corrido de allí. Entonces el Señor está entrando en el mero centro, donde ellos enseñan. Pasado de allí, entró en la sinagoga de ellos, y aquí había allí un hombre que tenía una mano seca. Y para poder acusarle, le preguntaron diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Inmediatamente están usando lo que el Señor Jesús acaba de enseñar. Misericordia quiero y no sacrificio. Están usando la posibilidad de que Jesús muestre misericordia para acusarlo. Exactamente lo opuesto. Cuando un corazón está cerrado contra Dios, no importa lo que escuche, no importa lo que vea, esa persona se cierra contra Dios. Es otra área que nosotros podemos tomar aquí o que yo veo aquí.
Tener compasión y misericordia por los que han endurecido su corazón y clamar delante del Señor, porque Dios puede romper ese corazón. Dios puede perforar ese corazón y cambiar a esa persona. Dios puede. Eso es lo que Cristo está enseñando aquí. Que no tomemos la actitud de los fariseos de decir, no, pues endureció el corazón, mira, pues ya está condenado, echémoslo fuera. No es así. Nuestra parte es orar. Nuestra parte es súplica. No nos hacemos como ellos. Pero sí podemos clamar con compasión pidiendo que Dios cambie ese corazón. Para no tomar el lado de los fariseos tampoco nosotros. Jesús se mueve a la sinagoga, es el nido de los fariseos y escribas y le ponen la trampa. Saben del poder de Jesús. Saben que Jesús puede sanar a cualquier persona. ¿Quién puede sanar una mano seca con decirse sano? Nadie. Él es Dios. Ellos saben que Él es Dios. Jesús ha sanado a miles de personas antes de llegar aquí. Los milagros eran la orden del día con el Señor Jesucristo. Pero estaban tan torcidos en sus mentes que quieren usar esto mismo para acusar al Señor y le dicen, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Pensaríamos que Jesús incautamente se metió a la sinagoga y cayó en una trampa. ¡No! Él es Dios. Él está caminando a la sinagoga porque les quiere demostrar a ellos con algo que ellos mismos van a usar como trampa, una ilustración de lo que es tener misericordia y una ilustración viva de lo que es el día de reposo. Es lo que Jesús está haciendo aquí. Miremos la respuesta del Señor Jesús, punto 3, verso 11 hasta el 13. Y les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una sola oveja? Si ésta se le cae en un hoyo en el día de reposo, ¿no le echa mano y la saca? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, es lícito hacer bien en el día de reposo. Entonces dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. ¿No? Ningún problema. Más le dijo, extiende la mano. Ya, la mano estaba buena, estaba restaurada. Una mano que no le servía para nada. Estaba seca. Le quedó igual a la otra. Para ellos, los judíos, romper con sus reglas no era un problema si se trataba de evitar una pérdida financiera. Aquí está la hipocresía de la religión, aquí está la hipocresía del legalismo. Porque ellos, sus ovejas, las consideraban de más valor que las personas, porque en un día de reposo, según uno de los 24 capítulos que tenía el Talmud, si una persona, su casa se caía y quedaba bajo los escombros de esa casa, y la persona estaba viva, el judío no podía mover una piedra para sacarlo allí porque pesaba más que un higo seco, entonces la dejaban ahí que se muriera y ojalá al día siguiente estuviera viva para poder ir y sacarla. Los romanos conquistaron varias veces a los judíos porque el día sábado no levantaban una mano para defenderse en contra de sus enemigos y era cuando los podían matar. Había matanzas hasta de 1000 judíos. Ñongora, pero de una manera muy peligrosa, la manera de vivir de ellos. Eran bien hipócritas y legalistas. Ellos sí podían sacar la oveja, porque representaba una pérdida financiera para ellos y no era romper la ley. Manipulaban la ley como ellos querían, según la ley, porque era el legalismo más bien. Y Jesús les dice, pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, es lícito, es bueno hacer bien en el día de reposo. Por eso es lícito, está bien. Si usted llega tarde aquí un domingo porque se encontró a alguien con un flat tire en el freeway y usted va bien vestidito, bien listo, a punto para llegar al servicio, pero dice, tengo que ayudar a esta persona, no puedo llegar a tiempo. Es lícito. En la aplicación que tiene para nosotros ahora, Jesús le dice al hombre, extiende la mano. El hombre vale más que los animales. Hoy en día los animales son tratados como si tuvieran el valor de las personas o aún mayor. Nuestras regulaciones en nuestra sociedad han cambiado todo, al punto donde el corazón rendido ante Dios es una dificultad y puede convertirse en una acusación. Jesús pone su hipocresía a la luz, pero esta vez lo hace no con palabras, sino que a un hombre que tiene mucha necesidad. Nadie lo podía ayudar, nadie le podía dar una mano nueva a ese hombre. Solamente Jesucristo. Le dice, extiende tu mano. Le dice, ahí está. Eso es lo que Dios quiere, misericordia, compasión. No la hipocresía de su ley.
no los sacrificios de su religión, no su sistema de sus tradiciones religiosas, no su opinión sobre la palabra de Dios, pero más bien el amor de ir y socorrer y ayudar a otra persona. Eso es lo que Dios quiere hacer. No solo aprobó hacer bien el día sábado el Señor Jesucristo, sino que hizo el bien en el día sábado. Misericordia quiero más que sacrificio. Cuarto, este es el último punto, el odio de los fariseos y su intención de matar a Jesús. A este punto, uno piensa en sus 5 cabales y dice, es obvio, es Jesús. Es obvio, es el Mesías. Él es el Hijo de Dios. Tienen toda la evidencia, tienen toda la enseñanza. Pero ¿cómo responde una persona que tiene su corazón cerrado contra Dios y la palabra es una opinión para él o para ella nada más? Dice el verso 14, pero cuando los fariseos salieron, se confabularon contra él para ver cómo podían destruirle. La palabra confabular, si usted mira la traducción del griego, lo que significa esta palabra, está hablando de algo que ya estaba hecho, ya era un hecho, ya estaba decidido, había que matar a Jesús, porque su legalismo había sido quebrado por él, su hipocresía había sido expuesta por él, la religión del hombre había sido mostrada como algo que no sirve para nada. Entonces ya ellos habían decidido cómo matar al Señor Jesús. La pregunta no era si lo mataban o no, era cómo lo iban a matar. Y aquí, el libro de Mateo, en esta parte, en el capítulo 12, hay un cambio así, mire, de 180 grados. Cuando usted empieza a leer aquí, cambia completamente. La manera como Jesús les habla a ellos, la manera como Jesús los confronta a ellos. En este punto, los judíos quedaron en pausa con el plan de Dios. Las promesas de Dios quedaron guardadas para Israel en este punto porque ellos rechazaron al Mesías. Ellos rechazaron a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y eso quedó reservado en otro lado. Ellos cerraron la puerta. Cerraron el corazón como nación. Estos son los que representan a la nación. Ahí quedó detenido el plan de Dios para ellos. Pablo habla de eso. Se habían endurecido tanto que su intención ahora era matar a Jesús. El reloj para ellos quedó parado. Las promesas de Dios para ellos quedaron en espera. Rechazaron completamente al Mesías. El rey había sido rechazado. Mateo prueba con las escrituras que Jesucristo es el rey de Israel e Israel rechazó a su rey. El paso siguiente era matarlo. A partir de aquí Israel queda relegado en el plan de Dios. Y Romanos 11:25 dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Su rechazo abrió la puerta para los gentiles. Para los que no son judíos. Porque la palabra promete y afirma que Dios va a restaurar a Israel como nación. De toda la tierra, la única nación que va a ser restaurada como nación es Israel. Ninguna nación en la tierra va a ser restaurada como nación. 0, solamente Israel. De todas las naciones, hay multitudes que son salvos. Pero ninguna nación es restaurada como nación, solamente Israel. Pero en este punto, queda en pausa. Quedan guardadas las promesas y son abiertas para los gentiles. Nosotros somos los gentiles. Lo que podemos ver de este texto es, no obedecer a Dios es no tener fe. Tener fe no es decir, voy a declarar esto y lo voy a lograr y lo voy a tener. Eso no es fe, eso es terquedad, eso es capricho. Tener fe es leer el texto y decir, Dios dice, voy a creerle porque Él es Dios. Por eso lo voy a creer. Y voy a hacer como Él dice. No tener fe lleva al hombre a establecer su propio estándar. Entonces, cuando el hombre no tiene fe y pone su propio estándar, como hicieron los fariseos aquí, se mide a sí mismo bajo su propio estándar. Él carga su propio metro, su propia reglita. Él se mide, estoy bien, estoy más arriba del estándar. Pero no quiere usar la ley de Dios. No quiere usar la palabra de Dios. No quiere medirse de acuerdo a la palabra de Dios. Quiere opinar acerca de la palabra de Dios. Eso es peligroso. Él mismo se califica, él mismo se mide, él mismo establece sus obras o sus sacrificios para alcanzar la salvación o para calmar su conciencia o para ignorar la salvación. Y el resultado, el legalismo, el juicio, la acusación hacia otros,
cuestionar a Dios. El fruto es uno solo. Solamente puede haber un fruto tomando esa posición. Odiar a Dios, rechazando su palabra. Y la tradición toma mayor prioridad. Mire 2 Corintios 3 al 5, y con esto quiero cerrar. Es un texto que la clase de la escuela dominical se memorizó hace 2 semanas. Yo cuando lo mencioné ya ellos saben exactamente de qué estoy hablando, porque se lo saben bien clarito. 2 Corintios 3 al 5 dice, si estoy leyendo en el capítulo que es, ok, entonces no es esa. Siendo manifiesto, ok. No, leamos el 5, verso 5, perdón. Estoy mirando el verso 5. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. No que seamos suficientes en nosotros mismos. No que los judíos fueran suficientes en ellos mismos, pero ellos pensaban que sí. No que nosotros ahora, con el conocimiento de la Escritura que tengamos, seamos suficientes en nosotros mismos, como si hubiera algo en nosotros. Pablo lo que dice es, no hay nada en ti. No te creas que tú no eres nada. No hay nada en ti. Tú no puedes producir nada bueno. Eso es lo que Dios dice del hombre. Eso es lo que la Biblia dice del hombre. El hombre tiene su propia opinión de sí mismo. Pero Dios dice, tú no eres nada. Si miras lo que tú eres y piensas en lo que mereces, ahí está el infierno. Todos merecemos el infierno, sin excepción, por cuanto todos han pecado. Pero cuando el hombre no quiere obedecer y escuchar lo que Dios dice y tomar a corazón lo que Él dice, entonces se levanta, pone su propio estándar, sus propias regulaciones, su propio legalismo, se califica a sí mismo y piensa que está bien delante de Dios y quiere acercarse a Dios a su propia manera. Dios dice, no, hay un medio y es Jesucristo. Israel rechazó a Jesucristo, ahora nosotros hoy no rechacemos al Mesías, no rechacemos a Jesucristo. Rechacemos lo religioso, rechacemos la hipocresía de afuera, la apariencia, el esfuerzo que solamente es por fuera, pero el corazón no está allí. Rechacemos eso y reconozcamos que nuestra suficiencia no proviene de nosotros, sino que es de Dios mismo, que nos ha hecho ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, no de un montón de información, sino del Espíritu, de un corazón sometido en adoración a Dios. Vamos a orar. ¿Por qué no nos ponemos de pie y cerramos así este mensaje? Jesucristo es el Señor del día de reposo. Él es el Señor, Él es el reposo. En Él es el cumplimiento de la ley, en Él está la libertad para el alma, la libertad para el hombre. Señor, gracias por lo que nos dejas ver en esta Escritura, que las regulaciones del hombre, las leyes del hombre, son simplemente razonamiento humano que levanta al hombre y oprime a otros hombres y es usado para manipular y esclavizar. Pero la ley de Dios trae libertad al corazón. La palabra de Dios quita las cadenas, despeja la mente, abre el corazón, da convicción y trae la salvación, la vida eterna y el reposo, el descanso que necesita ese corazón. Tú, Señor Jesucristo, eres superior al día de reposo. Tú eres superior al templo. Tú eres superior a David, a los sacerdotes. Tú eres el Hijo de Dios. Y oramos, Señor, para que no seamos hallados endureciendo el corazón contra ti y contra lo que tú dices, pero más bien humillándonos delante de ti, reconociendo que nuestra suficiencia viene de ti, Señor. No de nuestro propio conocimiento, nuestro propio razonamiento, sino de ti. Tú eres nuestro reposo, Cristo Jesús. Tú eres nuestro descanso. Tú hiciste la obra perfecta para darnos la salvación, el perdón de los pecados, la vida eterna. Está en ti, Cristo Jesús. Padre, oro las personas que tú estés hablando aquí hoy, los que están viendo el video o escuchen en la radio, Señor.
los que tú estás llamando para que vengan a ti, a descansar en ti, que abandonen su pecado, que se arrepientan y que te proclamen a ti como Señor y Salvador de sus vidas, que puedan venir a ti en obediencia, Señor. Y oro por la iglesia, los que están en la fe, Señor, que seamos cuidadosos en no rechazar al Mesías en nuestros corazones, al Señor, pero día a día obedecerle. No acoplarnos a una tradición o a una lista de reglamentos, pero más bien venir a ti con el corazón humillado y contrito para exaltarte porque tú eres Dios. Señor, y que por encima de nuestra tradición religiosa, sea la que sea, mostremos compasión, misericordia, amor, bondad. Cuando veamos una necesidad, Señor, que esto sea primero antes que cumplir con una religión. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo y te damos gracias por lo que nos permites aprender aquí. Amén y amén.